Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana y venimos con un grupito de Tristán Suárez, creo que ya los conocen, no hace falta presentarlos. Vine también con mi esposa. Esto no cuenta para el tiempo de la predicación igual, así que no me sumen. Em, Hace 14 años estamos casados, ya casi 4 meses, por la gracia de Dios, y ha sido lindo todo este tiempo, y como el Señor nos va afirmando en su palabra, y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos acercando y conociendo más a Él, te puedo decir que eso trae mucha bendición al matrimonio, ¿no? Y pasa a la inversa, cuando descuidas la vida espiritual, también se perjudica la relación matrimonial. Así que es tan simple y sencillo como eso, como podemos definir cada una de nuestras etapas en nuestra vida como matrimonio. Esta mañana vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 2. Poco. Pero antes me gustaría que nos encomendemos al Señor en oración. Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos das, la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra con libertad en esta mañana. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón. Que Señor, que aquellas personas que hoy se hambre por ti, Señor, que sean despertados a más hambre, Señor, y necesidad de tu palabra, que atraiga, Señor, el pensamiento y la mente de cada uno de los jóvenes que están aquí presentes, Señor. Y te alabamos, Señor, porque sabemos que de alguna manera tú ya lo estás haciendo, Señor, aunque no lo veamos en forma externa. Y, Señor, quizá también si hay apatía o indiferencia a tu palabra, sabemos que tu palabra, tu ley es perfecta y convierte el alma, Señor. Aún en esta mañana podemos ver ese milagro de salvación y santificación que tú haces en la vida de cada uno de las personas, Señor. Y queremos confiar y creer en eso, Señor, a través de la predicación, Señor. Úsame aún en mi debilidad, Señor, para poder con fidelidad predicar cada una de las implicaciones de este pasaje, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido, Señor, que sea de mucha bendición y provecho para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me anima el tema que me pidieron para compartir acerca del matrimonio. Es bastante general hablar acerca del matrimonio, por eso decidí que sería bueno partir desde el origen del matrimonio en la Biblia, y eso se halla en Génesis capítulo 2. Cuando nosotros vemos el mundo que nos rodea, vemos que hay muchas instituciones creadas por Dios, eh, que hoy están bajo ataque, bajo la mira de Satanás, bajo un mundo que está controlado por él. Y el diablo siempre quiere oponerse y destruir los propósitos de Dios. Ese es un principio que lo vemos en toda la escritura, ¿no? Y una de las cosas que el enemigo quiere atacar es a la familia. Ustedes fíjense todo lo que se propaga en el mundo hoy que va en contra de la familia. Ya que no la pueden destruir, quieren confundir a la familia y hacerla parecer otra cosa diferente a lo que Dios estableció que es la familia. Y claro, él quiere destruir a la familia. ¿Y cuál es la base de la familia? Bueno, la base de toda familia no son los hijos, no es la relación de padre e hijo, sino la relación de esposos. El matrimonio es la base de la familia, así que se apunta a las bases. Y uno puede ver eh, las estadísticas negativas que se van registrando cada año, por ejemplo, el aumento de divorcios. Cada año los divorcios van en aumento y aumento. Lo asombroso de eso es que paralelo al aumento de divorcios, vos podés ver los registros, cómo cada vez menos personas se casan legalmente, ¿no? Cada vez hay menos contracción de matrimonios. Y tenés que sumar a esos matrimonios que se casan en la lista, matrimonios del mismo sexo, o sea, matrimonios igualitarios. O sea que lo que podemos ver es que el mundo
desprecia la familia, porque desprecia el matrimonio, y el ataque es directamente a las bases. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a lo que nosotros como iglesia, como jóvenes, entendemos en cuanto al matrimonio? Bueno, vemos conceptos cerrados también del matrimonio. Por esto que te decía recién, por la perspectiva del mundo en cuanto al matrimonio y por experiencias poco felices en cuanto a eso, ¿no? Y de última, lo que el joven promedio creyente piensa es, bueno, si quiero hacer las cosas bien y formar una familia, inevitablemente me tengo que casar. Es como que es algo que tengo que hacer porque si no, no puedo hacer las cosas bien. Pero no se ve la gracia de Dios en el matrimonio, sino como, bueno, no queda otra, ¿no? Entonces, con ese sentido de resignación, el matrimonio no es algo que ocupe nuestra mente, a no ser que estemos de novio o que pretendamos estar de novios. En toda la etapa anterior es algo que lo ignoramos, es algo que realmente no está en nuestro radar. No es un conocimiento que yo tenga que tener. Tengo 12 años, escúchame, ¿qué ya estás pensando en el matrimonio? Bueno, quiero decirte que en realidad todo eso también es una forma de menospreciar el matrimonio y una forma de menospreciar la familia y con ello los propósitos de Dios. Vivimos en un tiempo en el cual hay un relajo y una falta de preparación integral en cuanto a la vida familiar. Y en parte esa apatía que hoy experimentamos está condicionada por una falta de interés en algo mayor, la gloria de Dios. No entendemos bien qué significa vivir para la gloria de Dios y eso trae aparejada esa falta de interés en cuanto a estos temas, en cuanto a la familia y en cuanto al matrimonio. Esa es la inclinación de nuestro corazón, ¿no? Nosotros también nos oponemos a ese diseño y no le damos el valor que el matrimonio tiene para Dios. Esa es la razón por la cual hoy capaz te sorprende este tema o te sorprendió cuando te dijeron que íbamos a hablar de este tema. Este tema seguramente que le va a calzar bien a fulanito que está todo el tiempo preguntando o vemos esta intención en él. No, este tema es propicio para todos, para todos. Y ya vamos a ver cómo el tema del matrimonio es algo en lo cual todos tenemos que pensar seriamente porque se conecta directamente con los propósitos de Dios. Ya lo vamos a ver en el estudio. Pero entonces, pensar en el matrimonio en esta mañana no significa tampoco que tengas que estar pensando en una persona. Pensá en el matrimonio, en el diseño de Dios, no en una persona específica. Ya veo que mañana vas y hablas con tu pastor, con tus padres y decís, bueno, ¿sabes qué? Escuché la predicación el sábado de la mañana, así que el mes que viene me quiero casar, así que bueno, voy a buscar la forma de honrar al Señor y su gloria casándome. No es eso lo que estamos diciendo. Ni siquiera significa que algún día te vas a casar. El matrimonio es una gracia y quizás no experimentás esa gracia. Pero pensar en el matrimonio tiene que ver con desarrollar tu vida de manera integral en los propósitos de Dios. Eso es pensar en el matrimonio. Es el desarrollo de una vida integral, o sea que ocupa o comprende varios aspectos de tu crecimiento como hijo de Dios. Pensar en el matrimonio es abrazar y desarrollarse en el llamado de Dios para tu vida, ya sea como futuro esposo o como futura esposa. Es desarrollar convicciones bíblicas hoy que mañana te van a servir. Sabes, mucha de la debilidad de los matrimonios, muchas de las tragedias del matrimonio que se viven hoy en día en la actualidad entre matrimonios cristianos, comienzan ahora, comienzan a la edad que vos tenés. Porque no hubo un entendimiento, convicciones profundas, un compromiso a vivir por esto que me vaya a preparar mañana. Así que si hoy no te afirmás en la verdad, no importa lo que hagas mañana. Dios en su gracia puede intervenir, claro que sí, y te puede dar claridad en muchos temas. Pero si hoy no te afirmás en la verdad, esta es la oportunidad que hoy vos tenés. Mañana vas a estar negando esa verdad. Y vas a tomar cualquier dirección de acuerdo a tus propias conveniencias. Así que vos fíjate cómo se ve esto. Hoy se ve de una manera liviana y se afirma el divorcio entre creyentes, cosa que la Biblia jamás avaló.
Se mira el recasamiento como una posibilidad bajo ciertas condiciones. Pero quiero decirte algo, todo eso carece de fundamento bíblico y lo único que expone esas tendencias, ese pensamiento, es la dureza que hay en el corazón, tal como lo dijo Jesucristo enseñando sobre este tema. Cuando vamos a la Escritura vamos a encontrar algo totalmente opuesto a cómo el mundo menosprecia el matrimonio. Las Escrituras van a poner al matrimonio como la relación más importante y más profunda entre los seres humanos. No existe una relación entre seres humanos que alcance el nivel de profundidad y unidad como lo que hallamos en el matrimonio, ¿no? Y el pasaje, este pasaje que vamos a ver en Génesis 2 es central para tu vida. No importa en qué momento en tu vida te encuentres, es central. Aun si estás casado o soltero, todos necesitamos afirmarnos en esta verdad, todos, todos. Muchos entramos al matrimonio con expectativas totalmente equivocadas. Mucho de lo que se vende hoy como matrimonio es mero romanticismo. Y eso es fatal para el matrimonio, ¿no? Veremos que la vida del matrimonio no está basada en un enamoramiento pasajero, sino que hay elementos que hacen a un matrimonio sólido y estable. Y para eso déjame que te mencione algunas cosas en cuanto al libro de Génesis. Moisés es el autor de este libro y el pueblo de Dios recién había salido de la tierra de Egipto. Ellos habían abrazado muchos conceptos equivocados en la sociedad donde habían sido esclavos durante tanto tiempo, ¿no? Y así que Moisés lo que quiere es afirmar a las familias que ahora se dirigen a la tierra prometida, al propósito de Dios. Y él, de entrada, él va a narrar la creación del mundo, pero él va a mostrar cuáles son esos parámetros para que ellos puedan alcanzar los propósitos de Dios. Y el tema que va a presentar es el matrimonio, es el matrimonio. Así que entender el lugar que ocupa la familia para esta generación era clave. Era muy importante porque si ellos no entendían bien esto, se podían mezclar y se podía perder todo el propósito de Dios. Así que ellos tenían que humanamente responder a esta instrucción que les está dando Moisés. Ahora, claro, la escritura es relevante para nosotros también, porque en un mar de confusión, en un mar de engaños y de que cada uno tiene su propia opinión en cuanto a lo que es el matrimonio, este pasaje nos afirma en la verdad de lo que realmente es el matrimonio sagrado. Y déjame darte la idea central de lo que vamos a hablar en algunas expresiones. Dijimos que en medio de tanta confusión sobre lo que significa las expectativas, los conceptos cerrados que cada persona hace acerca del matrimonio, este pasaje nos va a mostrar cuál es el fin, cuál es el propósito, las condiciones invariables para que un matrimonio se mantenga estable. Nos va a mostrar nuestra necesidad una vez más, ¿no?, de afirmarnos en la verdad de Dios. Y nos va a poner presión y nos va a desafiar a la obediencia en esta área. Y esto va a ser cuestión de fe. Si yo le creo a Dios en lo que Dios dice sobre este tema o si no le creo. Al final esa va a ser la última eh, presión que vamos a tener sobre este texto. Necesitamos entender bien acerca de este gran tema que es el matrimonio. Y en un mundo en que se dicen tantas mentiras, vos podés ser una voz que habla la verdad de Dios en cuanto a este tema. Así que con todo eso en mente, ahí en Génesis 2, versículo 18, vamos a dar lectura en esta mañana hasta el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, y en esta mañana vamos a titular este sermón como el matrimonio, la santa institución divina. El matrimonio, la santa institución divina. Y vamos a ver tres fundamentos que Dios establece para el matrimonio como su santa institución. Y el primer fundamento, Dios establece el plan y el propósito del matrimonio. Dios establece el plan y el propósito del matrimonio. Fíjate el versículo 18 cómo empieza. Dice, y dijo Jehová Dios. Vos tenés que darte cuenta de que cada vez que Dios habla en este contexto, algo relevante sucede. Por ejemplo, se crea todo de la nada, de manera poderosa e instantánea. Pero el contexto inmediato del versículo 16 y 17, Dios va a hablar y establece las estipulaciones para el hombre. El hombre tiene que obedecer esto. Esto va a constituir el mayor bien para el hombre, si es que lo obedece. Pero si el hombre desobedece estas palabras, esto va a traer tragedia y desgracia, no solamente para su vida, sino para sus descendientes. Por lo tanto, y dijo Jehová Dios, no está de más ahí como para añadir algo, sino que esto es un veredicto incuestionable de Dios. Y el tema del matrimonio tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Al final Dios crea el matrimonio y Él es quien va a dictar las reglas de cómo va a funcionar un matrimonio. Y lo que va a decir es concluyente. No es bueno que el hombre esté solo. Esa expresión tiene que ver con que no es ni útil ni productivo. No hay ningún valor en que el hombre se encuentre solo. Hay algo que no está bien en el ambiente. Fíjate, antes cada evaluación de Dios se apreciaba como algo bueno, ¿no? Por ejemplo, Dios vio que la luz era buena, la tierra y los mares eran buenos, la vida vegetal era bueno, las lumbreras de los cielos era bueno, los grandes monstruos marinos, las aves, todo era bueno. Los animales, el ganado, todo era bueno. Pero ahora mira al hombre y esto primero debe inquietar a los destinatarios que estaban escuchando esto que decía Moisés. Esto no es bueno. Hay algo que no es bueno. Claro, cuando Dios crea al hombre, en el versículo 31, va a decir que todo era bueno en gran manera, en el capítulo 1, versículo 31. Y acá, en el capítulo 2, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí parece como que hay una contradicción, pero déjame aclararte cómo funciona esto. En el capítulo 1 se narró los sucesos de toda la creación, incluido el hombre y la mujer, toda la creación, de forma cronológica. En el capítulo 2 lo que sucede es que ahora se va a explicar bien cómo se creó a la mujer. O sea que Dios no dijo que cuando vio al hombre era bueno en gran manera hasta después del capítulo 2, podríamos decir, ¿no? Aunque lo dijo en el capítulo 1, eso era una forma resumida de contar toda la creación. Y ahora está haciendo como un zoom. Bueno, ahora quiero contarles este pedacito, cómo sucedió esta parte de la creación. Y esto no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Pero no tenemos que sobredimensionar esto. Porque esto no tiene que ver con que el hombre se sentía abatido, solitario, sin alguien para poder descargarse, que sentía un vacío en su corazón. Recordá que toda esa experiencia de soledad, de desamparo, viene después del pecado. Y hasta ahora no había pecado. Entonces, el hombre no se sentía solitario en ese sentido, ¿no? Sino que tiene que ser otro el sentido. No es bueno que el hombre esté solo, tiene que ver con que el hombre no puede alcanzar los propósitos de Dios en soledad. A eso se refiere. ¿Te acordás lo que Dios le había mandado en el capítulo 1, versículo 18? Fructificad y multiplicad, llenar la tierra. Y así no funcionan las cosas, ¿no? ¿Cómo el hombre puede cumplir los propósitos de Dios estando solo? ¿Cómo puede fructificar? ¿Cómo se puede multiplicar estando solo? Entonces, ese es el sentido de que no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre en relación con Dios tiene todo lo que necesita, ¿no? Pero ahora hay algo que el hombre tiene que hacer y llevar los propósitos de Dios adelante. En forma específica, era tener una familia. Y esto el hombre no lo podía hacer solo, ¿no?
¿Y por qué Dios quería esto? Bueno, porque el hecho de que el hombre es portador de la imagen y semejanza de Dios debía ocuparse de esto, de que Dios sea conocido en toda la tierra. ¿Y cómo podía ser? El hombre no había pecado hasta ahora, pero el hombre no era omnipresente. No estaba en todas las partes de la tierra mostrando la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Gente, necesita descendientes, necesita expandirse y lo va a hacer a través de sus descendientes, que van a mostrar lo mismo que este hombre va a mostrar. Entonces, por eso su descendencia va a llegar a lugares donde él no puede llegar y así va a cumplir el propósito de Dios. De entrada te das cuenta de algo muy importante. El centro del matrimonio no tiene que ver tanto con la felicidad del hombre o con la felicidad de la mujer, sino con los propósitos de Dios. Ya pasa a un segundo plano el hombre y la mujer y entra en escena los propósitos de Dios. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. En este momento era incapaz, era incompleto de dirigir su vida a los propósitos de Dios, tal como Dios se lo había pedido a él. Y Dios va a ejecutar un plan maravilloso. Y dice el texto, y le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Y claro, Dios ideó el matrimonio, nuevamente, ¿no? Viene de su palabra y es algo que está en su mente. Esto es lo que Dios en su gracia va a hacer. Tanto el versículo 18 como el 20 repite esta expresión de ayuda idónea para él. ¿Qué significa que la mujer va a ser ayuda idónea para el hombre? ¿Significa que va a ser su empleada, su asistente ahí, su secretaria? ¿Significa que la mujer es inferior al hombre? Bueno, la respuesta es no. Y lo vemos por lo que la misma escritura significa. No es un sentido de feminista decir, no, la mujer no es inferior. No, no. La misma escritura muestra esto. La palabra ayuda viene de una palabra hebrea, es ser. Y cuando se traduce en el Antiguo Testamento, siempre se refiere a Dios esta palabra. Dios es nuestro ayudador. El pueblo de Israel tenía que confiar en Dios porque Él era su ayuda y su escudo. Y siempre vas a ver esa palabra ayuda en relación a Dios como ayudador. ¿Acaso Dios es nuestro sirviente? Claro que nunca diríamos eso, ¿no? ¿Acaso pensaríamos que Dios está por debajo nuestro porque Él nos ayuda? No diríamos eso tampoco. Así que la misma escritura no pone a la mujer tampoco en esa categoría, en una categoría inferior, sino esto tiene que ver con alguien ideal, un compañero ideal, alguien indispensable para llevar a cumplir lo que Dios le pide al hombre, ¿no? Así que el siguiente adjetivo lo va a aclarar mejor. Dice ayuda idónea. Y esto es adecuada. Alguien literalmente según lo opuesto a él. Y el enfoque está en esta combinación apropiada. Eva no fue creada por encima o por debajo de Adán. Eva era complementaria a Adán. Adán no puede llevar adelante el plan de Dios sin Eva. Entonces, este es el complemento perfecto, ¿no? Fíjate cómo se dan más detalles en el versículo 19 y 20 de cómo Dios crea a la mujer. Dice versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Nuevamente, se retrocede un poquito más en la narrativa y se va a mostrar detalles. Y dice, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese texto nos muestra en parte lo que se dijo antes, ¿no? Había una parte que Adán podía hacer en cuanto a los propósitos de Dios. Y él podía nombrar. Él podía nombrar a los animales. Y el hecho de poder nombrar a los animales significa que él podía gobernar esos animales. Él tenía dominio sobre los animales. Lo que él podía nombrar era lo que él podía gobernar. Y ahí él puede mostrar el señorío de Dios sobre la creación, ¿no? Y lo hace de forma didáctica. Pero hay otros detalles también que Moisés trae en este contexto que nos dejan ver, además de la habilidad que Adán tenía para hacer esta tarea, podemos ver el habla, la comunicación que Dios dio al hombre. Claro, él no se ponía a hablar con los animales, pero el hecho de que los está nombrando, los está mencionando, está usando palabras para mencionarlo. Y ahí tenés algunos elementos que van a ser la base para la comunicación.
para la comunicación con Dios y para la comunicación con su esposa. Entonces, se trae nuevamente otro tema importante dentro del matrimonio, ¿no? Que es la comunicación. Adán está ocupado y comprometido con esto que él tenía que hacer. ¿Y qué motivación tenía Adán? Bueno, yo voy a hacer todo mi trabajo para que Dios me traiga a Eva. No, 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 él no está pensando en eso, ¿no? ¿En qué está pensando? En obedecer a Dios, en hacer lo que tiene que hacer, está comprometido con Dios. Así que él empieza su tarea y la va a terminar de manera responsable. El versículo 20 así lo concluye, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Lo encontrás abatido, Adán, acá? ¿Lo encontrás triste, llorando, solitario, con ansiedad, cargado, desesperado? Nada de esto, ¿no? Él está ocupado haciendo lo que tiene que hacer. Él no se está victimizando por lo que no tiene. Claro, él puede percibir que los animales vienen en pareja, ¿no? Y él tiene que mencionar el nombre de esto. Él se da cuenta de todo esto, pero no está cargado por esto. Él simplemente lo entiende. Dios prepara su corazón para algo que después le va a pedir. Pero dice el texto, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todas las criaturas mostraban que tenían un igual, pero Adán no encontró esa compañera. Él en toda la creación era la única persona que no tenía ese igual. De manera que Dios estaba llevando a Adán a desear el matrimonio. Él no sabía acerca de esta necesidad que tenía de desear el matrimonio. Pero te quiero decir algo. Él ve esto y es muy probable que Moisés nos esté mostrando esto porque esto despertó en Adán un deseo por el matrimonio. Ahora, ¿está mal desear el matrimonio? No, te lo dije al principio, ¿no? Desear el matrimonio en parte es desear desarrollarte de forma integral en toda tu vida espiritual. Desear el matrimonio en parte es renunciar a vivir para vos mismo y querer vivir para los propósitos y la gloria de Dios. Entonces, no hay nada mal en que Adán desee el matrimonio, pero tenemos que pensar que el matrimonio es una gracia de esta vida, ¿no? Porque te dije, quizá nunca te podés casar, porque el matrimonio no es un derecho. ¿Quién dijo que el matrimonio es un derecho? Bueno, se dijo hace un par de años, ¿no? El matrimonio, todos tienen derecho de casarse, aún personas del mismo sexo, y se ve el matrimonio como un derecho. Pero después también se ve tener hijos como un derecho. O sea, todo es un derecho ahora. Ahora todo lo que yo desee es un derecho. Pero en realidad es una gracia de esta vida, que puedes no tenerla o puedes tenerla, pero los propósitos fijos de Dios no cambian y el deseo tampoco. Y el pasaje es claro, mostrar que Adán no está preocupado por esto. Yo digo, reitero tantas veces esto porque sé que muchas veces se ve a Adán como un hombre miserable hasta que llegó Eva. Y es mentira, eso no muestra el texto. Esas son conjeturas que se sacan. Adán estaba pleno, así hizo lo que tenía que hacer. Y sí, se dio cuenta que necesitaba una esposa porque no tenía su igual. Pero no, esto no cargaba su corazón, ¿no? Así que así debemos ver el matrimonio. El matrimonio no tiene que ver con una necesidad nuestra en realidad. No es la cura para la insatisfacción del hombre o la mujer. Tampoco el matrimonio es esa fuente que va, o ese escudo que va a eliminar la tentación en mi vida, sea cual sea la tentación a la que esté expuestos. Eso no es así. Nunca el matrimonio va a tapar eso. Tenemos que entender que el propósito del matrimonio excede decididamente a los cónyuges que lo van a componer. Si hay algo que quiero que te quede claro en esta mañana, aunque no me alcance el tiempo para explicarte todo el pasaje, es eso. El matrimonio responde a algo más grande que el matrimonio, y es a los propósitos de Dios. Más allá de la felicidad que vas a obtener en el matrimonio, la meta tiene que ser agradar a Dios. Tenemos que responder en obediencia a esos propósitos, a su gloria, y ese es el objetivo principal. Tenemos que hacernos las preguntas, aquellos que estamos casados, ¿cómo mi matrimonio me está llevando a conocer más al Señor, más a Cristo, ¿no? Y esta es la meta del matrimonio. Pero cuando pensás en tu matrimonio como el fin último, como bueno, y todo lo proyectás ahí, tu matrimonio durante toda tu vida va a ser el fin último. Y eso es lo que va a poner en peligro el matrimonio.
Porque el propósito central del matrimonio, nuevamente, se centra en Dios y no en nuestro placer, en su gloria. ¿Y cómo podemos ver? ¿Solo con un texto nos alcanza para ver esto? La verdad es que sí, con un texto que lo diga ya es suficiente. Sin embargo, tenemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este paralelismo que siempre apunta a la gloria de Dios. Y podemos ver la conclusión ahí en Efesios, y quiero que me acompañes, vamos a utilizar esta enseñanza de Pablo sobre el matrimonio, porque esto en realidad, Efesios 5, es parte de la interpretación de Génesis capítulo 2. Fíjate, versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 5, 31 y 32. Ahora vamos a volver a ese pasaje, tené ahí señalado ese pasaje en Efesios. Pero lo que Pablo está diciendo es que el matrimonio es solamente la sombra de una sustancia mayor, que es la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio es la sombra de una sustancia más grande, que es la relación entre Cristo y la iglesia. Acá tenés el propósito del matrimonio. Es ilustrar, es graficar de manera práctica, visual, que nos quede grabado. ¿Qué está mostrando el matrimonio? La relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pablo lo que hace es concluir, cerrar la doctrina que había empezado en Génesis 2 y él da esta interpretación. Entonces, no tenemos que debemos ser cuidadosos en mostrar con claridad esta relación entre Cristo y la iglesia. Y claro, esto trae implicaciones tremendas para nuestra vida, ¿no? Porque, mira, te voy a decir algo que ya se cae, pero de maduro con estos pasajes que te estoy mostrando. Nunca vamos a hacer bien en fijar un orden de prioridades entre la familia y la iglesia. ¿Qué está primero? Eso es una pregunta que lo único que muestra es que hay falta de discernimiento en estos pasajes. Porque la pregunta ni siquiera tiene que ser hecha. Las familias no construyen a una iglesia. Ni siquiera una iglesia existe porque existen las familias, sino al revés. Las familias son la sombra, la iglesia es la sustancia. O sea que las familias tienen sentido solamente por la iglesia, porque ilustran esa sustancia real que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y eso es categórico. Entonces, entender eso nos quita esa tensión pecaminosa que nos puede hacer pensar que si paso mucho tiempo con mi familia en la iglesia, mi familia corre peligro, o las relaciones entre cada uno de los integrantes de la familia corren peligro. Quiero decirte algo, no existe un lugar más seguro para tu vida y para tu familia que el ámbito de la iglesia local. Y tu familia está segura. Ahí tu familia está cuidada. ¿Por qué? Porque tu familia es la sombra de esta realidad que estás viviendo en el contexto de la iglesia local, que es la iglesia, la sustancia. Qué pena que muchos matrimonios, y esto grabalo en tu corazón, muchos matrimonios cristianos busquen recrearse en propuestas y en entretenimientos que ofrece este mundo, como diciendo, bueno, ya basta de tanta iglesia, vayamos a salir, vamos a, no sé, a Las Toscas, a ver una película, porque ya no damos más como familia. Triste cuando pasa eso. Porque si tu familia no alcanza esa frescura, si no se renueva en el ámbito de la iglesia local, entonces esa familia no tiene como meta la gloria de Dios. No está buscando los propósitos de Dios. Eso lo tenemos que empezar a cultivar desde ahora. No hay mejor lugar para estar que acá. No es que los jóvenes no, pero mucha Biblia, como jóvenes se necesita salir al parque de diversiones, jugar al fútbol. Es bueno todo eso. Pero lo que más va a hacer bien a tu juventud es dar tiempo en la iglesia, es estar expuesto a la palabra, a tus hermanos, en crecer en criterios, en ser corregido, exhortado, animado, alentado, desafiado a crecer. Esas son batallas que las tenemos que ganar en nuestro corazón. Así que las familias representan todo esto, ¿no? Y
Y podríamos decir varias cosas más en cuanto a esto, pero déjame pasar al siguiente punto. El matrimonio, la santa institución divina. Dios establece el plan y el propósito del matrimonio. Recordá, no somos nosotros, es la gloria de Dios, son sus propósitos. Es como Él va a alcanzar sus propósitos redentivos en toda la historia de la redención. Se trata de eso. Pero Dios también establece la provisión y satisfacción del matrimonio. Como vemos, el Señor provee esposa para Adán. ¿Y cuál es el efecto de eso? Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Para qué se durmió, no? Dicen algunos. Se duerme Adán. Dios hace caer sueño profundo sobre él. Dicen algunos que acá tenemos la primera operación con anestesia, ¿no? Nada de eso, no existía el dolor. El dolor viene como consecuencia del pecado. Pero acá lo que muestra es Dios en forma activa trayendo una compañera a Adán. Mientras Adán está ocupado en hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, Dios se ocupa de esta necesidad que ignora aún Adán. En cierto sentido, Él es pasivo en esto. Él es pasivo. Él no está haciendo absolutamente nada para obtener esta compañera. Es lo único que hace es enfocarse en los propósitos de Dios. Y Dios es el que trae esposa para él, para Adán. Aunque él probablemente, como te decía recién, entendió que necesitaba una compañera, descansa en el Señor haciendo lo que tiene que hacer. Él no va desesperado por la vida buscando a toda costa solucionar esto. No toma las cosas de esta manera. Dice el texto, mientras éste dormía, y hay un énfasis ahí. Esto ocurre de manera simultánea. Dios hizo que duerma profundamente, toma una de sus costillas y deja todo en su lugar. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque fíjate cómo Dios obra. Dios obra de manera ordenada, de manera prudente. Esto no fue hecho de forma improvisada. Qué raro que se formó esta... No, acá no hay nada raro. Acá no hay manipulación por parte del hombre. Él está durmiendo. O sea, ¿dónde está Adán acá? Está durmiendo. No es que, bueno, pero él tiró su parte acá, trató de acomodar la situación, de que esto se encuentre y ya saben a todo lo que me refiero, ¿no? Bueno. No hay nada de eso acá. Dios interviene en gracia y en poder para dar esposa a Adán. Se necesitaba el poder de Dios para que Adán tenga esposa, ¿no? Bueno, quizá también muchos de los que estamos acá hemos necesitado el poder de Dios para que Dios nos dé esposa también, ¿no? Pero es así como funciona, ¿no? Y dice de su costilla, del costado significa literalmente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es literal, es del costado. Dios quiere traer a alguien igual, o sea, no en independencia, no un ser independiente, sino alguien igual. Hay una frase famosa que es muy conocida de Matthew Henry que dice sobre esto. Ella no fue hecha de la cabeza para que no lo gobierne, ni de sus pies para que él no la pisotee, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Por ahí lo alegorizó un poquito, pero no está mal, digamos, lo que dice. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que Dios toma a la mujer del hombre, procedencia del hombre. Notemos que a los animales, incluyendo al hombre, los hace del polvo de la tierra. Pero cuando Él crea a la mujer, no la toma del polvo de la tierra, porque esto no es una creación independiente, sino que esto es procedencia, es una igual al hombre. Y ese es un detalle que tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Porque también es igual en el sentido frente a la gracia de Dios, ¿no? La mujer, tanto como el hombre, necesitan igualmente de la gracia. El valor que Dios le da al hombre y a la mujer son iguales. Sin embargo, hay diferencias. Hay diferencias en qué? En las funciones, incluso físicamente son diferentes, pero aún cómo viven cada una de sus experiencias son diferentes, en sus emociones, cómo procesan las ideas, cómo escriben los versículos, nada. Pero son diferentes. Hay diferencias, pero hay algo que el texto dice, y subrayala ahí, hacerle un círculo, dice, y la trajo al hombre.
Dios trajo a la mujer a Adán como un regalo para él. La trajo al hombre. Es tremendo. Él no la fue a buscar. Dios se la trajo. Dice Proverbios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esta es la gracia de Dios para la vida de Adán. Hay un principio de administración incluso acá, cómo Dios va a administrar las familias. La mujer fue dada al hombre, pero acá hay algo que también cae en los varones. Si Dios va a traer una esposa a tu vida, eso significa que al final Dios te va a pedir cuenta a vos por lo que vos hagas con tu esposa. ¿Y te acordás lo que decía Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Pensá en lo siguiente. Dios un día nos va a pedir cuenta por nuestras esposas. ¿Cuánto podrías guiar e influenciar la vida de tu esposa para que ella ame más al Señor? Hoy, con las herramientas que tenés, ¿cuánto podrías guiar e influenciar su vida para que ella ame más al Señor? ¿De qué manera te vas a hacer cargo de marcar el ritmo en tu hogar en cuanto a la piedad se refiere? ¿De cómo vos vas a establecer las metas? ¿Cómo vas a proyectar toda la vida espiritual familiar? Y hay una realidad triste, ¿no? Nos vamos a manejar como muchos matrimonios en la actualidad, matrimonios cristianos estamos hablando, donde toda la carga espiritual pasa por la mujer. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Quién viene más a la iglesia? Muchas veces la mujer. ¿Quién avanza más en los estudios bíblicos? Mujer. Bueno, vamos a ser prácticos si no me creen. ¿Quién memoriza más? Ya está, nos mataron. Ni chance, ni chance. Y está muy bien que eso suceda, pero ¿sabes cómo se transfiere eso a la realidad familiar? Que después el hombre no toma el lugar que tiene que tomar. Y tristemente la mujer toma el lugar que no tiene que tomar, que no debe tomar, que por más que el hombre no lo tome, la mujer no lo tiene que tomar. Ella tiene que avanzar en su vida espiritual, pero tiene que haber un hombre guiando esa vida espiritual, haciéndose cargo de esa vida espiritual, porque un día después Dios le va a pedir cuenta. Y capaz vos decís, bueno, sí, eso yo lo veo en la iglesia, pero no voy a permitir que eso pase conmigo de ninguna manera. Yo voy a ser el hombre de Dios que va a influenciar la vida de mi futura esposa. Bueno, está bueno que los preces, que lo sientas de esa manera, con esa vehemencia, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora en este momento, para convertirte en ese pastor que va a guiar a su esposa mañana, hoy? ¿Cómo lo estás haciendo? Un día vamos a rendir cuentas por esto, ¿no? Dios te va a confiar una esposa en su gracia. Y un día te vas a tener que preguntar y constantemente, ¿dónde está mi esposa en su estado espiritual? Conozco sus luchas, sus temores, sus miedos, su incredulidad, su debilidad. ¿Cómo puedo poner la verdad de Dios en su corazón? Eso es lo que Dios te va a pedir cuenta. ¿Ves que esto tiene que ver con los propósitos de Dios? ¿Con la gloria de Dios? No tiene que ver con que yo estoy casado, ahora soy feliz. No, no, no tiene que ver con eso. Y hermana, no ceses de orar por un esposo que te va a guiar en su vida espiritual, que tome la responsabilidad, que tome su lugar. Y pase lo que pase, nunca tomes el lugar que no te corresponde, nunca lo hagas. Lo vas a lamentar si lo haces. Pero no pongas tu mirada en un hombre superficial que no puede gobernarse a sí mismo, no te va a hacer ningún bien. Y si hoy no se puede cuidar a sí mismo por amor a Cristo, no va a cambiar por amor a vos mañana. No lo va a hacer. No entres en una relación, no comprometas tus emociones con un hombre que no se cuida espiritualmente. Pero capaz no puedes ni siquiera distinguir qué es una vida superficial. Capaz vos misma sos superficial. Para eso tendrías que desarrollarte, disciplinarte en la piedad, fijar tus ojos en lo que Dios quiere que pongas tu corazón, ¿no? Y un día Dios te va a dar este esposo que te va a cuidar.
y vas a ser ayuda idónea para Él. Pero claro, hermanos, no podemos buscar las virtudes en otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a cultivar, ¿no? Así no funcionan las cosas. Muchas veces idealizamos las cosas, pero no trabajamos para que esas cosas sucedan, ¿no? Pero miremos la respuesta de Adán ante esta provisión. Dijo entonces Adán. Esto es lo primero que se registra en la Biblia que el hombre va a decir. Claro, seguramente habrá hablado con Dios, pero el registro, este es el primer registro. Acá comienza la comunicación entre seres humanos. Y esto se lo va a decir a Eva. Y el texto expresa claramente lo que Adán está pensando. Él no dice algo y está pensando otra cosa. Él cree de todo corazón lo que va a decir. Y lo dice en base a lo que está viendo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Capaz en nuestra cultura uno pensaría, ¿no se le podía ocurrir algo mejor a Adán para decirle las primeras palabras a su esposa? Bueno, pero eso es porque hay una brecha cultural entre lo que se veía en ese momento y cómo entendemos las cosas hoy. Lo que está haciendo acá Adán es prácticamente un poema, es una canción. Los que entienden hebreo lo ven así, los comentaristas ven en este lenguaje poético cómo él habla de lo más profundo de su corazón. Y esto no es algo que es alimentado por Adán mismo, sino que estas palabras están gobernadas por la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esta es la respuesta de Adán como fruto de una comunión correcta con Dios. Recordá que antes, en este momento, todavía no había entrado el pecado. Entonces podríamos decir, aunque hayan dos personas, que toda la humanidad se llevaba bien, ¿no? Los seres humanos se relacionaban de manera correcta hasta este momento. Y en su comunicación, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Él entendió que el matrimonio era un regalo para su propia vida. Y siempre es un regalo para nuestra vida. Aunque ahora tengamos que lidiar con el pecado, el matrimonio sigue siendo un regalo para nuestra vida. No significa que el matrimonio es fácil, ¿no, Rebe? Pero el matrimonio siempre es un regalo. No es fácil, pero siempre es un regalo. Acá vemos, como podríamos decir, una muestra de un matrimonio sin igual, ¿no? Una prueba de lo que del matrimonio puro en los propósitos de Dios. Y él lo podía ver de esta manera. Y lo que expresa Adán con que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿qué está expresando? ¿Que es alguien independiente a él? No, completamente unido a él. Es una unidad inigualable. No solamente es un regalo, sino, como te dije al principio, es la relación humana más profunda que existe. Y va a decir, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esta es la palabra más común para referirse a una esposa, ¿no? En el Antiguo Testamento. La traducción es acertada, porque aunque ambos poseen sexos diferentes, son la misma naturaleza. La palabra varona viene de una raíz que quiere decir suave. Vino al hombre, pero es suave para el hombre. Y todo esto lo expresa Adán. Todo esto, ¿no? Viene a ser el resultado de ¿qué? De estar bien con Dios. Él tiene una correcta relación con Dios. Y sus palabras reflejan esto. Y eso es clave para el matrimonio. No vamos a hablar bien con nuestras esposas si estamos mal con el Señor, pero eso es para una reunión de matrimonio, ¿no? Así que él está bien con Dios, está bien con su mujer. Acá tenés un marido que ama a su esposa, una esposa cuidada y protegida. Y todo esto preserva el matrimonio. Necesitamos mencionar algo en cuanto a esto. Qué diferente cuando pecan, ¿no? Que ahí empiezan, un autor dice, la guerra de las palabras comienzan cuando entra el pecado mundo. Porque ahora Eva es esta que me diste. O sea, Dios, vos tenés la culpa de esto que sucedió. La mira en forma despectiva. Pero eso pasa porque el pecado controla. Mientras el Señor es el centro, la comunicación es buena.
Hay otra implicación acá que vemos y que tiene que ver con este poder de Dios para traer una esposa que te decía antes, ¿no? Capaz uno a veces en ciertas etapas en su vida se empieza a preocupar porque vos decís, pero esto no es lo que yo pienso. Acá no hay alguien que yo sea digna de casarse conmigo. No, no. Era re creída la persona, ¿no? No, no, no es así. No, pero puede haber una preocupación, ¿no? Capaz en tu contexto no ves muchas posibilidades, no tenés tantas opciones. Pero este pasaje también nos enseña esto, ¿no? Porque vos pensá en esto. ¿Qué posibilidad Adán tenía de escoger una esposa? O sea, déjame decirte esto, suena gracioso, pero está en el texto. O sea, ninguna posibilidad. Adán está mucho peor que vos. Así que si él pudo casarse, vos también tenés la posibilidad de casarte. Es por esa razón yo también me terminé casando, ¿no? Tenía ciertas ventajas sobre Adán. Así que lo que tenemos que hacer no es enfocarnos en las posibilidades que tengamos para tener un matrimonio, sino nos tenemos que enfocar en lo mismo que se enfocó Adán, aunque estaba en más desventaja que nosotros, en los propósitos de Dios. Y Dios va a traer eso a tu vida en su gracia, con su poder, ¿no? Así que preocúpate por ser un hombre espiritual, por ser una mujer espiritual. Y si alguien es atraído a vos solo por lo superficial que ve en vos, vas a lidiar con problemas. Pero que alguien pueda ver la virtud, ¿no? El carácter y los propósitos de Dios en tu vida. Y vamos a pasar al tercer punto y vamos a, aunque sea, mencionar lo que dice. El tercer punto tiene que, bueno, dijimos el matrimonio, la santa institución divina. Dios establece el plan y el propósito del matrimonio. Dios establece la provisión y satisfacción del matrimonio. Pero también Dios establece los parámetros y las responsabilidades del matrimonio. Esto es importante que lo sepamos, porque Dios dice cómo el matrimonio va a funcionar ahora. Tenés que saber esto. Este es el modelo bíblico del matrimonio. Esto no tiene que ver con cultura, con épocas, con costumbres. Esto es una verdad universal, independientemente del contexto. Estas mismas palabras quedan registradas una y otra vez en la Escritura. Por ejemplo, Mateo 19, Marcos capítulo 10, Efesios capítulo 5, como lo vimos. Eh, Vemos que el matrimonio siempre quiso ser distorsionado, alterado, diluido, pero siempre se repiten las mismas palabras de Génesis capítulo 2. Sin alteración, porque el diseño original sigue siendo el diseño original, sigue teniendo vigencia, ¿no? Así que por más que hayan pasado milenios, nos encontramos a milenios después de que se escribieron estas palabras, te va a servir a vos para formar tu propia familia. Y necesitamos ser afirmados en este estándar, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que en la narrativa está describiendo Moisés toda la escena. Y él describe, bueno, esto hizo Dios, vio Dios, él sabe lo que Dios piensa y escribe todo. Pero ahora, en esta parte, en el versículo 24, Moisés mismo da una interpretación de los hechos. O sea, él interpreta lo que significan los versículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y ahora el versículo 24 es la conclusión final. Ese, por tanto, nos habla de la conclusión final. ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiero mencionarte un principio ahí, yo sé que algunos están anotando. Este es el principio de separación. La vinculación a los padres nos hablan de dependencia en todo sentido, ¿no? Pero hay una dependencia eh, que tiene que ser dejada de lado, y es en cuanto a los padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Nada va a comprometer la relación matrimonial ahora. Ese compromiso le da autonomía a un nuevo hogar. Esa es la base, ¿no? Es un hogar autónomo, no aislado, ¿no? Pero sí autónomo, tiene que funcionar por sí mismo. Y él tiene que dejar a su padre y a su madre. Esto no significa indiferencia o menosprecio, ¿no? Ah, llegó el día del padre, ni feliz día le dije a mi papá. No, no,
porque dejará al hombre a su padre y a su madre. Basta ya de papá y mamá. No, no, no es eso, ¿no? Sino que es no dependencia. No dependo de ellos. Mis padres me proveían lo material y lo espiritual, guiaban y marcaban el ritmo de mi vida, me orientaban e influenciaban en decisiones. Ahora yo tengo que hacer eso con un nuevo hogar y ya no dependo de ellos. Puedo buscar el consejo, puedo pedir alguna opinión sobre ciertos temas, pero yo tengo que dar dirección a este nuevo hogar. Esto tiene muchas implicaciones, pero vayamos al segundo principio. También nos habla del principio de unidad, porque dice, y se unirá a su mujer. Esto es un nuevo pacto, esto es un compromiso solemne, ¿no? En la antigüedad se sellaba con sangre este compromiso. Y claro, este compromiso, este pacto, hoy en la actualidad no tiene ningún valor para la sociedad, pero delante de Dios, acá es una promesa, la promesa más sagrada que se puede hacer en esta vida en relación a otra persona. Se unirá significa que se va a adherir, se va a pegar, va a permanecer, va a estar en la proximidad, en la cercanía. Describe cómo una cosa se aferra a la otra. La unidad en el matrimonio es el plan original de Dios. Y nuevamente, esto es lo que Dios quiso. Y eso no cambió de parte de Dios. Hoy se ve mucha independencia entre esposos, ¿no? Como, bueno, yo tengo mi celular, ella tiene su celular, ella va a manejar su dinero, yo el mío. Y la realidad es que eso va en contra del diseño de Dios. Todas esas prácticas responden a esa falta de unidad entre esposos. Y dice, se unirá a su mujer. Esto es una marca de exclusividad en la relación. El matrimonio está unido a una mujer para toda la vida. Este vínculo solo puede ser roto por la muerte. Dios un día nos va a pedir cuenta por esta esposa. Esto anula completamente cualquier posibilidad o alternativa de divorcio que sea válido delante de Dios. Y por supuesto que anula absolutamente cualquier forma de recasamiento. No es válido. Él dice que se unirá a su mujer. Moisés podía haber hablado del matrimonio usando muchas otras historias, pero elige esta. Y como te dije, en parte nos alienta porque si Adán se casó, todos nos podemos casar. Pero también tiene esto. ¿Adán podía separarse de Eva y casarse con otra mujer? No había posibilidad, no había forma, no había chance, no había alternativa. Esta historia se utiliza no porque fue el primer matrimonio, por todas las implicaciones que esto tiene. No hay forma de que tengas la posibilidad de que si pensás que ahora no era la persona que yo esperaba, te puedas separar. Dios no avala eso. Dios desaprueba eso. Desde ahora tenés que saber eso. Cuando te cases, te vas a casar con la conciencia de que la muerte solamente te puede separar de esa persona. Pero mientras estés en esta vida, afirmate en esta verdad. Porque todos de alguna forma, o por nuestros padres, parientes, de alguna manera estamos relacionados a una forma de divorcio y separación. Pero crece en esto. Tenés que afirmarte en la verdad. Adán no se podía separar de Eva y casarse con otra mujer. Así que él tenía que saber lidiar con lo que le tocaba lidiar y con lo que Dios le había traído a su vida. También dice, y serán una sola carne, y ese es el principio de intimidad. Y está implícita la idea de intimidad sexual acá, aunque no es la única forma de intimidad. Esto es intimidad, es una intimidad profunda, ¿no? Y como te decía, estas personas ahora se van a entremezclar en una y en la otra. Van a vivir esta relación profunda. Es como fundir el alma en el otro. En un punto ya no sabes ni esto era lo que me gustaba a mí o lo que le gustaba a mi esposa. O sea, te terminás perdiendo en el otro. Y eso es lo que el Señor trae como fruto de una correcta relación con Él en el matrimonio. Y el cuarto principio de este punto sería la santidad. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Eva, y no se avergonzaban.
Este es este comentario de Moisés. Yo pienso que habrá sorprendido a los destinatarios, ¿no? A la audiencia. Adán y su mujer estaban desnudos. Se veían tal como eran y no se avergonzaban. Es que en este matrimonio había una sola meta y era la santidad. Ellos podían mirarse a los ojos, no reprochar nada uno del otro. El pecado no había tomado lugar. Claro, cuando entra el pecado al mundo, el pecado trae el efecto este de vergüenza, ¿no? Culpa. Y la vergüenza es producto del pecado, cuya raíz es el orgullo del corazón. Pero en rigor, esto funciona así. Necesitamos tener esta expectativa, esta meta en nuestro matrimonio, para el día de mañana no sentir vergüenza. Ahora, muchos podemos venir de diferentes realidades y haber llegado en esta mañana con una vida cargada por la vergüenza que el pecado produjo, ¿no? Por no haber obrado conforme al diseño original de Dios en la vida familiar. Pero quiero decirte que en Cristo hay perdón. La palabra perdón tiene que ver con liberación. Dios puede perdonar. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar tu vergüenza si te arrepentís de todo corazón. Los matrimonios van a funcionar cuando los cónyuges se comprometan a vivir sus vidas santas delante de Dios. El matrimonio no es un acuerdo para ver cómo nos podemos llevar mejor. No es un acuerdo, no es un contrato de convivencia, es un contrato de santidad. No importa si esto me va a traer una discusión con mi esposa, pero la meta es honrar al Señor. Por lo tanto, ni ella ni yo tenemos que permitir que el pecado gobierne nuestras vidas. La paciencia no está en cómo voy a tolerar su pecado para que no discutamos. La paciencia está en cómo voy a insistir para que el pecado no esté en este hogar. La meta es es la santidad. Y necesitamos ver eso en la otra persona, ¿no? La oportunidad para santificar su vida y para progresar en nuestra piedad también, como un servicio a Dios. Y eso lo vamos a hacer con una persona. Entonces, hay muchas implicaciones más que este pasaje tiene, pero creo que esto es suficiente. Entendamos, queridos, que el matrimonio es la santa institución divina. Este pasaje nos puso, ¿cuál es la meta? Gloria a Dios. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, Dios va a obrar con gracia y poder. Y Él dice cómo va a funcionar el matrimonio. Y esos son esos 4 principios que hemos eh, podido observar. Así que vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das de poder pensar en ti y tu gloria. Como, Señor, como motivo el matrimonio, que no hace más que reflejar la relación entre Cristo y tu amada iglesia. Ayúdanos, Señor, a los varones que estamos acá a tomar la responsabilidad con mucha seriedad, Señor. Que podamos cultivar vidas piadosas que sean capaces también de influenciar y guiar la vida, otras vidas, Señor. Y en este caso, muchos de sus futuras esposas, Señor. Pero que la meta sea preparar a esa mujer, Señor, para el esposo perfecto que es Cristo. Al final, Señor, todo lo que vamos a hacer tiene que ver con eso, Señor. Que nuestras esposas, Señor, puedan unirse a Cristo en el matrimonio más importante, en las bodas del Cordero, Señor. Y también, Señor, oro por las chicas, Señor, aquí presentes, que tú puedas, Señor, obrar en sus vidas para que ellas puedan fijar su vida en la piedad y anhelar el matrimonio, no como algo que va a estorbar su crecimiento espiritual, su desarrollo. Señor, no conformándose al estándar que promueve este mundo en cuanto a la mujer, sino abrazando el lugar que tú le diste a la mujer dentro de la familia, que es ser ayuda idónea, es ser ayuda idónea, útil, Señor, para el hombre, Señor, y que los matrimonios, Señor, que tú vas a formar de este lugar, Padre, que puedan honrarte a ti, que puedan, Señor, vivir para tu gloria y no como un fin en sí mismo, Señor. Oramos, Padre, nuevamente para que tu palabra siga trayendo convicción y claridad a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.